Una pequeñísima introducción, porque sé que apenas esto es una introducción de lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Amén. Sean bienvenidos. ¿Ha visto usted cuando una persona tiene una necesidad física y va al médico y tal vez el medicamento que le mandan, tal vez es un jarabe y es horrible, y entonces se lo tiene que tomar para poderse arreglar en su cuerpo? ¿Ha visto usted eso? Ajá. Bueno, hay gente que no se termina sus jarabes porque son tan horribles que la gente dice: no quiero beber eso, yo no quiero beber eso. Ajá. A veces eso nos pasa en lo espiritual. A veces no entendemos una palabra, o tal vez decimos: no, eso no va conmigo, no, mejor no. Pero yo quiero decirle que usted y yo fuimos, escogidos antes de la fundación del mundo. Amén. Para ser parte de Dios. Amén. Para ser hijos de Dios. Y si usted es hijo, usted tiene derechos. Amén. Si usted tiene derechos, si usted es hijo de Dios, el reino de Dios a usted le pertenece. Amén. Nos pertenece porque somos hijos y porque somos herederos. ¿Qué le parece? Eso es una maravilla, ¿verdad? Pero a veces esos jarabitos que nos dan no nos gustan. La iglesia por años, vean, la iglesia por años ha experimentado vivir costumbres, haceres, prácticas por siglos de siglos. Pero a veces esas prácticas que nos han enseñado, ¿verdad?, no fueron lo mejor. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque nos enseñaron a un Dios que nos sirve, un Dios que estamos siempre pidiéndole. ¿No les parece eso? Es como si su hijo le pide, el vecino le pide, el de la esquina le pide. ¿Qué haría usted? ¿Cierto? Estamos acostumbrados a un Dios para pedirle. Pero no estamos acostumbrados a un Dios que es un Padre y que nosotros tenemos que darle. ¿Cierto? La iglesia es como una panadería y tiene muchos comensales y llegan a comprar el pan, y se quejan por todo. No les gusta el pan, no les gusta esto, no les gusta el otro, se critican, se enojan, se van a otra panadería y sigue lo mismo. ¿No les parece eso? Pero si Cristo es el pan de vida, si Él es el pan de vida, imagínense lo que es llegar y criticar y enojarse y este pan está añejo, este pan está bueno, mejor me voy. Él es el pan de vida. Amén. Él es la panadería y nosotros los hambrientos. ¿Qué les parece? ¿Verdad que está un poquito distorsionado lo que nosotros hemos aprendido? Otra de las cosas es que nos han enseñado a que nosotros vivamos aislados a un lado de Jesús y que Él camina con nosotros. Y eso es otra mentira. Porque cuando Dios te llama a ser hijo, te llama a ser parte de Él. Ya no estamos con Él, ya no vivimos al lado de Él, ya no camina con nosotros. Nosotros vivimos, nos movemos y somos en Él. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué nos han enseñado cosas como estas? ¿No les parece extraño? Pues yo tengo la respuesta. También nos enseñaron algo: a depender de hombres.
y no de Dios. Pastor, venga, ore por mí. Tengo esta necesidad. Cuando el pastor y la persona que está ahí sentada tiene la misma autoridad. Lo mismo tiene. Y Dios no hace excepción de personas. A todos les da de su gracia a beber, de acuerdo a como le van pidiendo. ¿Cierto o no? Ok. ¿Quién es el buen pastor? ¿Quién es? Jesús. Amén. Él es el buen pastor. Él es el que nos lleva a pastos delicados. Amén. Pero nosotros ponemos la mirada en un hombre o una mujer, no sé, y desplazamos a nuestro verdadero pastor. El apóstol de nuestras almas es Cristo. Amén. Pero nosotros desplazamos al apóstol de nuestras almas por cosas que nos han enseñado. Y yo entiendo que yo también las he aprendido, pero estoy tratando de evaluar o reevaluar lo que yo he aprendido y hacerme un autoescáner. Y digo, pero la palabra de Dios me dice otra cosa. ¿Por qué yo estoy pensando en esto? ¿O por qué yo he vivido conforme a esto? Fe, por ejemplo, en el Nuevo Testamento solo una vez se habla de evangelistas. Y solo se le llama a Felipe evangelista. Nada más. Pastores, usted ve a Pablo llamando pastores, ¿no? ¿Cómo le dice Pablo a las personas que pone en las iglesias que él iba abriendo? ¿Cómo? Hijos le llama, compañeros, colaboradores, ¿cierto? Amén. Pero entonces, ¿por qué y de dónde sacó la iglesia, la amada, todas estas formas de pensar? ¿La sacó de dónde? ¿De dónde? De lo aprendido por años y años y años y años. Pero si nos vamos a la palabra de Dios, el Señor nos ve como un cuerpo y Él es la cabeza. Amén. Amén. Entonces a veces nos equivocamos un poco con respecto a lo que es la iglesia de hoy. Porque la cabeza, ¿quién es? Cristo. Para la iglesia de hoy, el pastor. Pastor. ¿Sí? Pero es alguien que Dios le delegó tener el cuidado de las ovejas. Pero el verdadero pastor, ¿quién es? Dios. Es Cristo. Cristo. Bueno. Cristo es el pastor. Amén. Entonces, no le vamos a quitar méritos al pastor. ¿Me entiendes? Porque Dios le delegó esa responsabilidad. Pero tenemos que estar muy claros que es, amén, lo que el Señor quiere en su casa, en su iglesia, con su cuerpo. Él lo que quiere son hijos que vivan dentro de Él, que no tengan cabeza para que Él sea la cabeza. Él lo que quiere es un cuerpo que tenga muchos miembros y que trabajemos todos unánimes juntos con un propósito. ¿Cuál? El de Él. Él lo que quiere es gente que se haya muerto para que Él pueda vivir a través de ellos. Amén. Sí, si Jesús pasara por un lugar donde está un montón de gente muerta y Jesús pasa y levanta solo a 10, solo esos 10 le podrían seguir. Los otros quedan ahí acostados, ¿cierto? ¿Por qué es que se levantan esos y siguen a Jesús? Porque solo los muertos pueden seguirlo.
los que han muerto, a ellos mismos. Amén. Pueden seguirlo. Los que resucitaron en Él. Amén. Con razón Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. El que murió, el que se entregó por mí. ¿Qué tal si nosotros nos quitamos la cabeza y dejamos que Él sea quien nos gobierne? El cuerpo está con un montón de cabezas y Cristo esperando afuera de la casa de Él, esperando a ver si por casualidad lo dejan entrar para Él hacer lo que Él quiere. Esta es la situación de la iglesia y esto es una introducción porque el enemigo está tomando ventaja por nuestra ignorancia. Por nuestra falta de conocimiento hemos sido llevados como cautivos. Nos extraviamos porque no tenemos el conocimiento, porque estamos confiando en alguien que nos da la palabra y punto, nos vamos para casa. Y no escudriñamos, no investigamos, no leemos, no le pedimos al Espíritu Santo, enséñame. Nos conformamos con un domingo, con un miércoles, de bla, 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 y a veces se nos olvida. A mí me ha pasado. Voy hasta al otro día y digo, uy, ¿para qué? ¿Qué fue lo que predicó? ¿Qué fue lo que predicó? ¿A usted no le ha pasado? Bueno, esa es la verdad. Y el enemigo, mientras tanto, teje, trabaja. ¿Sí? ¿Para qué? Para engañar a la iglesia. Para robar, para matar y para destruir. ¿Cierto? ¿Para robar qué? ¿Cómo el enemigo va a matar antes que robar? Después de robar. Para robar, para matar y para destruir. ¿Cómo va a destruir antes de matar? Ya no mató. Pero no quiere eso, sino que quiere robar fe, destruir el amor, matar la esperanza. En cada persona, engañándolo. Porque si se decepciona de su pastor, entonces ya se va a decepcionar de él, pastor de pastores, del Señor de señores. ¿Cierto? Y eso es lo que el enemigo anda buscando. ¿Por qué? Por falta de conocimiento no vamos a permitirle al enemigo robar más de la cuenta. ¿Qué le pasa? No nos vamos a dejar robar. Tenemos un derecho y somos hijos de Dios. Amén. Vivimos dentro de Cristo. Estamos crucificados con Él y vivimos con Él. Él es nuestra cabeza. Tenemos la mente de Cristo. Ya no pensamos en nosotros mismos, sino en Él. En Él, en qué es lo que quiere Él. Por eso dice la palabra en Santiago que si usted y yo hacemos planes, siempre tenemos que decir si el Señor quiere. Porque si el Señor no quiere, recuerde que somos un soplo. El enemigo conoce los planes de Dios porque él conoce la palabra. A Jesús se la citó en el desierto. Él conoce todita la palabra. Vámonos a Efesios. Efesios 1 del 15 al 23. Miren lo que dice ahí. Ahí está hablando de algo importantísimo. Está hablando de uno de los misterios
que el enemigo sabía desde antes de la fundación del mundo acerca de usted y de mí. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Diga, espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Y de revelación. Diga, revelación. Y en el conocimiento de Él. Está pidiendo Pablo por la iglesia de Éfeso que el Espíritu de Dios venga con sabiduría, con revelación en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Usted cree? Amén. Ok, mire lo que dice. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en ¿quién? Cristo. En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. Amén. Dice, y lo dio por cabeza a la iglesia. ¿A quién dio por cabeza a la iglesia? A Cristo y toda esa autoridad. Amén. Lo dio por cabeza. Dice, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando leemos esta palabra, nos damos cuenta de la herencia que nosotros tenemos. Nos damos cuenta de la autoridad que Dios nos ha dado. Nos da cuenta todo lo que Él adquirió y lo sometió y se lo entregó a usted y a mí. Amén. Qué lindo. Amén. Amén. Qué hermoso. Pero eso era un misterio. Antes de la fundación del mundo, ya Dios había planeado eso para usted y para mí. El enemigo lo sabía. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Robar algo muy importante, que es la unidad del cuerpo de Jesucristo, la unidad de la iglesia, la unidad de los miembros unos con los otros. En lugar de unirlos, los desunen. En lugar de llevarlos en armonía, les quita la armonía. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? ¿Se ha dado cuenta de que hay tantísimos nombres? Y solamente hay un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Pues dice que un amigo de nosotros que es sacerdote nos decía, pero bueno, la iglesia católica está menos desunida que ustedes, porque ustedes tienen un montón de nombres. La iglesia no, la iglesia católica no tiene ese problema. Y yo decía, wow, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué? Porque el enemigo es el enemigo del cuerpo de Jesucristo, el cual está pendiente de los planes que tiene Dios para usted y para mí, y por lo tanto Él trabaja. Él trabaja. Mire lo que dice aquí en Efesios 4, vamos. En Efesios 4. Sigue Pablo hablándole a Efesios. El libro de Efesios es una maravilla. Me gusta muchísimo leerlo, pero dice aquí: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando
La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oiga esto, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Ve qué tremendo está eso? Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Quién subió a lo alto? Cristo. Amén. Dice, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió es, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Diga, todos los cielos. Para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice para las obras del ministerio o dice para la obra. Es una sola, la cual es de Dios. Amén. Eso es el plan de Dios. Amén. Pero miren lo que dice. Dice para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación de quién. El cuerpo de Cristo. Es un solo cuerpo. No dice de los cuerpos de Cristo. Dice un cuerpo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de quién. El Hijo de Dios. Ahí es donde está la meta de cada hijo de Dios. Conocer realmente al Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de ¿quién? Cristo. Pero miren lo que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de vientos de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es ¿quién? Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea, usted y yo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para eso son los ministerios. Pero Cristo es la cabeza. No desplacemos con los ministerios a Cristo, porque Él es el que manda. Él es la cabeza. Nosotros apenas el cuerpo. Sí. No, pero yo quiero ser nunca. No. Dios te puso en el cuerpo de Él como Él te necesita. Amén. Pero Él es la cabeza. Y Él quiere gobernar a su iglesia. Él quiere llevarla a realmente a que ella crezca uniformemente. Amén. Porque ¿cómo es la Nueva Jerusalén? ¿Cómo es? Tiene 4 lados exactamente iguales. No es como así, tampoco es como así, tampoco es piramidal. No, es cuadrada exactamente. Amén. Lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí. Aleluya. Amén. Entonces, la necesidad de la unidad de la iglesia, ¿es importante o no? Sí. Wow, es importante. Amén. Cristo la cabeza, Cristo es el pastor, Cristo es el apóstol, Cristo es el profeta, Cristo. Y se nos delegó algunas cosas para ayudar a Él a trabajar con su cuerpo, con su iglesia. Amén.
Pero si no hay unidad, el enemigo está tratando de desunir la iglesia de Jesucristo. ¿Sabe dónde empezó todo este asunto? ¿Sabe dónde empezó? Cuando el enemigo fue destituido, él ya sabía todos los planes y empezó a trabajar. Él trabajó con Eva, sí, ok. Trabajó con el hijo de, ¿se acuerda del arca de Noé? Ajá. Trabajó con el hijo de Noé. ¿Con quién? Con Cam. Se metió por ahí. ¿Y qué pasó lo que pasó? Los descendientes de él. ¿Qué pasó? Vamos a ir a Génesis 11 para que usted vea cómo el enemigo sabía los planes de la unidad en el cuerpo de Jesucristo y desde ahí quería imitarlo, seguir imitándolo. Ese era su trabajo. Aleluya. Mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. Y aconteció que cuando salieron de oriente, Génesis 11 del 1 al 9. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Quiénes? Los descendientes de Noé. Mire lo que dice. Ajá. Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿No le parece eso familiar? El enemigo dijo: haré mi trono a los lados del norte, allá cerca, de Dios, y seré semejante a Dios, al Altísimo. Y dice, y ellos dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre. Oiga, y hagamos un nombre. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Cristo. Amén. Dice, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Cómo sabían eso? Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. ¿Tenían unidad o no? Claro que tenían unidad. Dice, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué tal si la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, tuviera este mismo pensamiento, tuviera una misma palabra, un mismo lenguaje y tuviera un mismo propósito, que es el propósito de Dios? ¿Qué haría la iglesia? ¿Saben que el enemigo trabaja en moverse, al contrario, hacerle que la iglesia pierda su norte? Cuando nos manda el apóstol Pablo a través de los Efesios a tener la unidad, el enemigo, mientras tanto, estaba trabajando en el libro de Génesis, allá atrás, para desunir, para unir un pueblo que no era el pueblo de Dios. ¿Saben qué pasó con Can? Cuando llegó y se abrió el arca de Noé, salieron todos y ya no había agua sobre la faz de la tierra, ni existía nada. Noé había plantado viñas y un día se emborrachó con vino. ¿Y qué pasó con ese hijo? Se fue
y hizo cosas que no tenía que hacer. Desvaloró a su padre y lo deshonró. Y él fue maldito. De él salieron todos los cananeos, los enemigos del pueblo de Dios. El enemigo, el diablo, quería tomar derechos con ellos y hacerlos que pensaran una misma cosa, que hablaran un mismo lenguaje y que ellos edificaran una torre para llegar al cielo. Ajá. Y Dios tuvo que hacer algo. Dice: y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Ahora, dice, de lo que han pensado hacer. Eso era lo que ellos estaban planeando. Y decía también que Dios tuvo que bajar y confundirlos y esparcirlos, porque si no, ellos iban a terminar la obra. Ellos iban a llegar al cielo con los planes del enemigo. Porque vean, dice el Señor: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, hagámonos un nombre, por si acaso nos esparcen por toda la tierra. Ya sabían ellos. Y les voy a explicar el por qué. Porque Babel quiere decir Babilonia, y Babilonia quiere decir confusión, desconcierto, perplejidad, asombro. De modo que las personas no pudieran comunicarse. Dice que tenían un solo lenguaje. ¿Saben qué quiere decir lenguaje? Idioma que tiene origen en los labios. ¿Y saben qué quiere decir palabra? Un acuerdo, un asunto que ellos pensaban que era transmitir una palabra divina. El enemigo les había usado a Nimrod, el gobernante, para venir con palabras persuasivas de adivinación y decir: no, ustedes tienen que crecer, tienen que hacer una ciudad, levantar una torre. El plan del enemigo era unidad con lo que no era el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios hoy necesita saber esto, porque el plan del enemigo se anuló. ¿Con qué? Con Cristo. Amén. Porque Cristo siendo la cabeza, nosotros podemos tener una sola mente, una sola palabra, una sola lengua, una sola unidad, un solo amor, un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo y uno. Es el plan de Dios también. Pero el enemigo lo sabía y quería introducirlo en lo que no era el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la iglesia tiene que saber los planes del enemigo. Dice que nosotros no somos ignorantes de sus maquinaciones. Cuando el enemigo viene contra ti, tú tienes ya que tener el discernimiento para saber por dónde viene y para poderle dar. ¿Cierto? Hoy día la iglesia de Jesucristo tiene que conocer esto, porque tiene que unirse, porque tiene que establecerse realmente, porque tiene que dejar que Cristo sea la cabeza. ¿Cierto? Amén. Tenemos que dejar que Él sea la cabeza. Tenemos que hablar una sola lengua, un solo pensamiento, la palabra de Dios.
Amén. Edificados los unos a los otros en amor. Pero encontramos que el enemigo se mete en la panadería. ¿Sí? Y hace que las personas se sientan incómodas, se sientan inquietas, se sientan mal, y dicen, no, mejor yo me voy. No. El Señor quiere la unidad de su pueblo. Él quiere ser la cabeza de su cuerpo. Amén. Amén. Sigamos. Ajá. Él los confundió, los esparció, los dejó esparcidos por la tierra para que se frustraran los planes del enemigo. Porque el único que podía recibir un nombre que es sobre todo nombre era Cristo. Amén. Porque el único que se tiene que llevar la gloria, la honra, el poder, la alabanza es Jesús. Aleluya. Es el único, amén. Él es el único. Ahora, muchas de las cosas de la iglesia convencional son prácticas establecidas de hace muchísimos años y venimos caminando en ellas, que se convierte hasta simplemente en una forma de actuar. ¿Sí? No, es que esto no es así. No, a mí no me parece esto. Entonces nos cuesta asimilar, como la medicina esa. Nos cuesta asimilar, la tomamos y esto me huele feo, esto me sabe mal, esto yo mejor no me lo tomo. Pero son verdades, amados. Son verdades establecidas en la palabra de Dios que tenemos que aprender. Amén. Yo conocí a Jesús hace 40 años. Y he caminado por muchas iglesias y conocido cualquier cantidad de denominaciones. Cualquier cantidad. Las que son pentecostales, las de faldita larga, las de pañuelo, las que cada rato el fuego, yo he conocido todas las denominaciones y Dios me ha pasado por ahí para poder aprender y observar. Y hoy, a la edad que yo tengo, yo necesito entender qué es realmente ser cuerpo de Cristo y que realmente que Él sea nuestra cabeza. Amén. Cristo viene pronto. ¿Y por qué iglesia va a venir Cristo? ¿Qué iglesia? Estamos desenfocados. Queremos enfocarnos. Amén. Queremos hacer la voluntad de Él. Amén. Sí. Cuando llegamos a Jesús, Él nos hace parte de Él. Amén. Y ahora, ¿qué dice Efesios 1? Oiga esto. El enemigo quería hacer una unidad de todo ese pueblo de los cananeos. ¿Para qué? Para él hacerse un nombre. Y estaba trabajando en eso porque conocía este misterio. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. El enemigo dice, voy a reunir todo en mí y voy a crear una torre y voy a hacer, voy a llegar al cielo, de donde fue destituido y no lo permitieron entrar más. Pero dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuál fue la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Cuando Cristo vino y murió en la cruz y dijo, consumado es. Amén. Lo leímos al principio, que Él bajó y subió y repartió dones a los hombres. Amén. Ese es el misterio y todo lo unió con Él, en Él. Amén. Mire lo que dice. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Este era el misterio de antes de la fundación del mundo, en el cual el enemigo estaba trabajando. Por eso la unidad de la iglesia es tan importante. Por eso no podemos permitirnos ser esas personas que estamos incómodas con esto, incómodas con el otro, incómodas con aquí, incómodas con allá. No que se hace aquí, no que se hace allá, no que mejor no que mejor acá, no que mejor. Si él es la cabeza, tú le vas a decir a la sierra, siendo tu árbol, córtame así, córtame así. ¿Sí? Tú le vas a decir, siendo tu barro, al alfarero, no, mejor hazme así, a mí me gusta con orejitas, y me gusta con cositas, y a mí me pones de este color y de este color. No le podemos decir eso. Sí, Él nos forma como Él quiere, y nos mete en el horno, para ser cocidos de acuerdo a su imagen. Amén. Así es que, amados, tenemos que irnos para la casa pensando, si tenemos la mente de Cristo y si somos el cuerpo de Cristo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi tarea? ¿Sabe cuál es mi tarea? Morir cada día para que Él viva en mí. Amén. Ya no está pensando en lo que quiere Lucita. No, Lucita quiere esto y esto. No, pero ¿qué quiere Cristo? ¿Qué quiere Él que yo haga? ¿Cuál es el deseo del corazón de Él? Amén. Sí, y llegar a la panadería y no permitirse que se disguste por el pan. No, que el pan está añejo. No, que no me atendieron bien. Me hicieron esperar mucho. No, que aquí. No cantaron el corito que me buscan. No hicimos tal cosa. Qué aburrida esa iglesia. Es una panadería y Cristo es el pan que descendió del cielo. Amén. Y Él es el dueño de la iglesia. No somos dueños de nada más que de su amor incondicional. Amén. No tenemos nada, pero lo tenemos todo, porque Él es nuestro todo. Amén. No le servimos por obligación ni por responsabilidad, le servimos por amor. ¿Cierto? Si usted se lleva este tesoro para su casa, porque Dios frustró los planes del enemigo para que las bendiciones nos vinieran a nosotros. Amén. ¿Sabe cuál es el plan del enemigo ahora? Porque se le frustró allá en Génesis. ¿Sabe cuál es el plan del enemigo ahora? Le voy a pedir al pastor que me deje predicar el domingo. Pastor, ¿me deja predicar el domingo? Porque el plan del enemigo allá fue Babel. ¿Qué quiere decir qué? Babilonia. Confusión. ¿Cómo está la iglesia hoy día? Confundida. ¿Cómo está la iglesia hoy día? Dividida. ¿Cómo está la iglesia hoy día? Esparcida. ¿Cómo está la iglesia hoy día? Desanimada, tirada, desenfocada, tibia, fría, desunida. ¿No se le parece a alguien? La influencia babilónica está metida en la iglesia. ¿Usted sabía eso? El sincretismo religioso está metido en la iglesia. Unos creen en esto, unos creen en otro. No, nosotros creemos en esto. No, nosotros creemos en aquí. No, en nuestra iglesia no se hace esto, se hace esto. No, un sincretismo religioso
religioso. No, no se tiene que tomar la cena del Señor. Los niños no pueden ser bautizados. No, ay no. ¿No les parece que el enemigo está trabajando en la iglesia? Sí, está trabajando. Y aquí nos toca, a nosotros nos toca sacarlo de ahí. Primero saquémoslo de aquí, de nuestro corazón. Amén. Arranquemos todo trono que no sea de Jesucristo. Quitémosle los derechos a nuestras vidas y entreguémoselo a Cristo. Dejemos que Él sea la cabeza, por Dios. Dejemos que Él sea la cabeza, que nos dirija a Él. Que tome nuestra voluntad y nosotros podamos servirle como Él quiera. Amén. Y dejemos salir de nosotros y de la iglesia. O más bien salgamos de esa estructura babilónica que está metida ahí, estorbándole al cuerpo de Jesucristo. Si la trompeta sonara hoy día, hoy, ¿dónde estaremos? Si la trompeta sonara hoy, y hoy tendríamos que irnos con Cristo, porque después de eso no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No, porque es que vamos a dejar que nos corten la cabeza. ¿Sabe? Va a ser muy difícil. Muy difícil. Si con una pandemia la gente se paniqueó. Con una pandemia. Oh no. Ahora imagínense sin el Espíritu Santo. Y esto va de mal en peor. Pero si hoy suena la trompeta, ¿qué pasa? ¿Usted se queda o yo me quedo? Tenemos que estar alertas. Amén. Alertas. Sí, alertas. No somos cabeza, somos cuerpo. Amén. Él es el que manda. Y nosotros, ¿cómo? Obedecemos. Que es la máxima adoración. Si nosotros, el cuerpo de Jesucristo, nos damos cuenta que la unidad nos conviene, vamos a estar mejor. Amén. Y si usted se topa una vecina que va a otra iglesia, no importa. Tiene a Cristo. ¡Gloria a Dios! Amén. Somos hermanos. Amén. Tenemos un mismo Padre. Anímelo. Amén. Anímelo, que siga adelante. Sí. No, ya nosotros somos de mapa. No. ¿Qué es eso? Dios, somos de Cristo. No somos de mapa, somos de Cristo. Amén. Él es nuestro Señor. Él es nuestro amor. Él es nuestra cabeza. Y nosotros somos su cuerpo. Y que nosotros queremos que Él nos use como Él quiere. Amén. Anímenlo a seguir adelante. Amén. ¿Qué le parece? Aquí somos un pueblo y todos tenemos un lenguaje. Hemos avanzado en la obra de Dios. Amén. Pero necesitamos permanecer unidos. Permanecer unidos por Él. Amén. Aquí el pastor y yo solamente le damos la gloria al Señor y damos gracias por todo lo que ustedes están recibiendo. Amén. Pero sí nos interesa que usted mismo vaya y verifique la palabra de Dios, vaya y estudie la palabra de Dios, vaya a ver si yo le estoy mintiendo, vaya y verifique. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la gente se queda con lo que escucha y no va y lee la palabra, no investiga. Yo todo lo escaneo con la palabra de Dios, todo lo que yo escucho le paso por el escáner de la palabra de Dios a ver si realmente es así. Y si yo tengo una duda, usted no sabe cómo yo soy de inquisitiva. Me voy para la casa y ¿dónde está, Señor? ¿Y esto por qué lo dice así? ¿Y por qué es que? Hasta que yo encuentre en la palabra de Dios que Dios me dice, así es. Amén.
no coma, no le metan gato por liebre. Recuerde que la palabra de Dios dice que usted tiene que tener el conocimiento, que usted tiene que tener el entendimiento de la palabra. ¿Sabe para qué? Para que no seamos como niños fluctuantes, llevados de toda corriente de estratagema de hombres que para engañar, porque sí existen, usan la palabra para engañar. Nosotros no lo vamos a permitir. Amén. Póngase de pie. Perdone que le duré un poco, y eso que lo corté un poco la palabra, porque ¿sabe qué? Lo interesante es que usted se vaya seguro de lo que el plan del enemigo quiso robarle a Jesús y de lo que Dios nos dio a nosotros. Amén. Y que la unidad es importante. Amén. Sin unidad no se puede adorar. Amén. Amén. Sin unidad no se puede trabajar. Sin unidad no se puede avanzar. Sin unidad, sin la unidad del Espíritu, ¿a quién va a dirigir el Espíritu de Dios? Amén. Dice el Espíritu Santo, vete por aquí y nosotros por allá. No, haz esto y nosotros hacemos otra cosa. Todas las cosas que hagamos fuera de la voluntad de la cabeza son obras muertas. Y la palabra de Dios dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe qué significa eso? Para que nadie se eche la gloria. Las obras muertas que no se hacen conforme a la voluntad de la cabeza traen solo gloria al hombre, no a Cristo. Y nosotros vamos a darle la gloria a Él. Amén. Padre, te damos muchas gracias, porque Señor, tu palabra es agua que lava, que limpia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, Señor, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, porque es como un espejo, Dios mío, que nos hace vernos a nosotros mismos. Señor, te pedimos que esta palabra cale muy profundo en nuestros espíritus, que nosotros la ahondemos, la reguemos, la investiguemos para saber cuál es tu perfecta voluntad para este tiempo, Señor. Señor, quita toda venda que quiera estorbarnos para verte a ti, Señor, para ver tu propósito, tu voluntad y para hacerlo, Señor. Quita toda venda, Señor, todo obstáculo que el enemigo quiera venir a estorbar y a ponernos en nuestros sentidos, en nuestra mente, en nuestro caminar cada día, para poder ver, Señor, tu luz, porque solo en tu luz veremos la luz. Solo en tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, vamos a poder caminar correctamente donde tú quieres que caminemos, Señor. Reconocemos que tú eres la cabeza, Señor. Reconocemos que tú eres nuestra cabeza, Señor, y nosotros solo tu cuerpo para obedecerte. Señor, que caminemos a la cruz. Y como tú dijiste, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Señor, queremos tomar nuestra cruz, queremos seguirte, queremos crucificar la carne, crucificar el ego, crucificar el egocentrismo, Señor, crucificarlo todo por ti, Señor. Queremos
bautizarnos contigo en la muerte y la resurrección, Señor, para conocer el poder que tú tienes para con nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Y bendice a mis hermanos yendo para sus casas. Confirma a sus espíritus, confirma a sus corazones, Señor, que confirma de tu verdad a ellos, Señor, y que ellos puedan entender tu propósito, Señor, y el por qué están siendo parte de tu cuerpo, Señor. Tú te vas a manifestar en lo poderosamente, Señor, en los últimos días y en los últimos tiempos, Señor, y necesitas la unidad de tu cuerpo, Señor. Hoy clamamos por tu iglesia y por la unidad de tu cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Pastor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que produzca el fruto en nosotros por el cual tú en esta noche, Señor, la has traído. Que sea, como ya oramos al principio, Señor, abierto nuestro entendimiento y que sea alumbrado, Padre, en el nombre de Jesús, para entender que tú eres la cabeza, tú eres el Señor, tú eres el dueño, Padre, tú eres, Señor, el Señor, y en ti fue que todo fue reunido en uno solo, Señor, en ti, Jesús. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Abre camino a mis hermanos, Padre Santo, a sus hogares en el nombre de Jesús. Que así como tú los has traído en bendición, declaramos que vuelven a su casa en doble bendición, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, gracias una vez más por tu presencia, por la administración de tu Espíritu, por la palabra. Y todo, Padre Santo, sea solamente para honra y gloria de tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Te bendecimos, amado. Nos esperamos el domingo 11 de la mañana. Vamos a tener una poderosa reunión, se lo garantizo. Y escudriñe la palabra.